Seguimos, amados hermanos, en este tema tan importante. La palabra de Dios. El verbo hecho carne. Esa palabra, que por esa palabra fuimos formados nosotros, amados hermanos. Y que esa palabra creó al ser humano y creó lo que vemos y lo que no vemos. Pero, como hablábamos en la primera parte, amados hermanos, nosotros también caminamos por la palabra que sale por nuestra boca. Por eso nosotros debemos entender, las promesas de Dios son todas sí, amén. Porque es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se cumple, amados hermanos, yo tengo que tener la fe para creer en esa palabra que está viva. Yo tengo que creer en esa palabra. Ahora, como hablábamos en la primera parte, tu palabra, como Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, tu palabra crea, o para vida o para muerte. Estábamos hablando que si tú tienes que comprar pan, le dices a tu esposo, o tu esposo te dice a ti, o tú le dices a un hijo, anda al almacén o anda a la panadería y compra pan. Esa persona se mueve porque otro le indicó lo que tenía que hacer, ir a comprar pan. Hablamos que si quiero comprar un auto, ¿verdad? Nosotros hablamos, vamos a comprar un auto. Y nosotros desarrollamos la palabra, le enviamos la palabra, y ahí empezamos a ver cómo comprar el auto. Pero primero está la palabra. Nada de lo que se haga no se hace si no es por la palabra. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, nosotros como cristianos no podemos maldecir a nadie. Porque cuando maldecimos a alguien, o hablamos mal de alguien, o criticamos a alguien, esa maldición va a ir sobre esa persona. Pero también es un boomerang, va a venir sobre tu vida. Por eso el Hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer es orar a Dios, porque si tú criticas, si tú hablas mal de alguien, tienes que decirle al Señor, Señor, a mí me pasa esto. Y yo sé que esto está mal delante de tus ojos. Señor, yo envío palabras que no son agradables. Y yo me estoy maldiciendo yo misma o yo mismo. Y nosotros tenemos que entender y comprender, ¿verdad?, que si nosotros no estamos bajo la cobertura de Dios pidiéndole perdón, nosotros, hermanos, espiritualmente nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar. La palabra dice que la lengua es el miembro más cortito, más chiquito, pero inflama la rueda de la creación. Y está guiada por el mismo infierno. Satanás sabe que cuando tú hablas algo que no le agrada a Dios, Él te está maldiciendo a ti. Por eso los cristianos tenemos que tener temor de Dios. Por eso los cristianos tenemos que saber, ¿sí?, cómo estamos formados y cómo Satanás quiere tomar nuestra boca, tomar nuestra lengua. Porque nosotros humanamente no podemos dominar la lengua. El único que te domina la lengua es el Espíritu Santo. Cuando yo se lo pido porque Él es un caballero. ¿Entiendes lo que te digo?
¿Cuántas veces una madre le dice a una hija, vos no servís para nada? Esa maldición va sobre la hija o el hijo, pero luego viene sobre ti. ¿Saben cuántos padres cristianos maldicen a sus hijos? Cuando Dios quiere bendecirlos y nosotros lo maldecimos. A ese no sirve para nada. Ese nunca va a cambiar, deshonrando a Dios, porque el que hace el cambio en las personas es Dios. Por eso, hermano, Jesús es el verbo hecho carne. Volvemos a la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira la importancia de nuestro Salvador. Él creó el mundo, creó todas las cosas, amados hermanos, y viene a formarse hombre, naciendo en el vientre de María, para salvar a lo que se había perdido. ¡Qué amor de Dios por nuestras vidas! ¿Y por qué ese amor tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos ama de esta manera? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué, Señor, nos ama de esta manera? Porque Dios quería ser hijos. Hijos. Amados hermanos. Hijos. Por eso dice en Juan 1:2 y acá mismo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te había formado imagen y semejanza de Él. Él no te había formado como un querubín. Él te había formado a imagen y semejanza de Él. Como decíamos en el primer tramo, los querubines fueron formados como querubines, conforme a la voluntad de Dios. Los serafines, los ángeles, los arcángeles. Pero el hombre fue criado para ser hecho imagen y semejanza de Él. Y este verbo se hizo carne. Este Dios tan grande se hizo carne para venir a salvarte a ti y a mí. Porque ningún hombre podía vencer a Satanás, vencer el pecado y vivir en santidad. Ningún hombre en toda la Biblia lo pudo lograr. Ninguno. Solamente lo logró Jesucristo. Es tremendo. Cuando Dios maldice a Satanás, en Apocalipsis 3:15, en Génesis, 3:15, Él dice, de la mujer nacerá uno que te partirá la cabeza. Y tú le dirás en el calcañar, allí donde clavaron el clavo en la pierna, en los pies. Ya Dios, cuando el hombre pecó, tenía el plan B. Y el plan B era su Hijo. Era Jesucristo. Era el que había formado los cielos y la tierra. El que había formado al hombre. Y Él mismo dice, envía la palabra a Satanás, que de la mujer nacería uno que le partiría la cabeza. Esa palabra tomó vida después de varios miles de años. Y llegó el momento de que Cristo nace y vence a Satanás en la cruz del Calvario. Todo por la palabra. Todo por la palabra. Por eso las profecías bíblicas
es palabra. Y las profecías bíblicas en el tiempo de Dios se cumplen, porque la palabra es una palabra viva, una palabra eficaz, amados hermanos. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que nosotros también vivimos y tenemos que vivir por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. La importancia de lo que es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y cuál es el camino? La palabra. No te apartes de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra. No nos podemos apartar de la palabra. Porque esa palabra a ti te trae sanidad a tu alma. Esa palabra te trae a ti liberación. Esa palabra te trae a ti la paz, el gozo. ¿Entiendes? Que Dios nos dé la capacidad de obedecer la palabra de Él. Que nos dé la capacidad, hermanos, de obedecer su palabra. Por eso los hijos de Dios están sujetos a la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios, aquel que ama a Dios, guarda su palabra y la pone por obra. Porque la palabra es la vida para nuestras vidas. Por la palabra somos perdonados de todo pecado. Por la palabra. Y ustedes dirán, es la sangre la que nos perdonó. Y cuando decís la sangre no es la palabra. Si Jesús es el verbo, la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Quiere decir que la palabra, la sangre de Jesús, la palabra tiene vida para perdonarte de todo pecado, traerte paz, traerte gozo y darte la vida eterna. Si será importante ser obedientes a la palabra, vivir la palabra. Y cuando la palabra me dice algo que a mí no me gusta, yo tengo que obedecer igual. Como cuando dice, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Claro que esa palabra no nos gusta a muchos, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pero los tiempos cambiaron. No, los tiempos son los mismos. La palabra es la misma. Y la palabra nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Y yo tengo que obedecer la palabra. Y si obedezco la palabra, estoy obedeciendo a Dios. Amados hermanos. Qué lindo es que podamos entender que este verbo hecho carne, ¿sí?, está dentro nuestro. Somos templo de ese verbo hecho carne. Somos templo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él habita, dice la Biblia, en plenitud dentro tuyo y dentro mío. En plenitud. Jesús no vino por medida para estar dentro tuyo y dentro mío. Jesús vino para estar en plenitud dentro tuyo. Cuando entendemos el poder, la magnificencia de Dios, omnisciente, omnipresente, tremendo, y que todo eso, ¿verdad?, está dentro tuyo, hermana, está adentro tuyo, hermano. Dios mismo en persona está dentro tuyo. ¿Cómo no vamos a honrar a Dios? ¿Cómo no nos vamos a rendir en su presencia, amados hermanos? Cuando tú le hablas palabras hermosas
al Señor, ¿verdad? Yo ayer decía en la iglesia a los hermanos, ustedes les dicen palabras cariñosas al Señor. Tal vez ya dejaste de hablarle palabras hermosas a tu mujer. Tal vez tu mujer dejó de hablarte palabras hermosas. Siguen juntos, gloria a Dios. Pero ya no le decís te amo, te necesito, darle un abrazo, ¿verdad? Estoy contigo en esta prueba, estoy contigo en esta lucha, vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Todas esas cosas que tienen que suceder en un matrimonio, ¿verdad? Muchas veces no se hace. Ahora Jesús, amados hermanos, también está esperando que tú le hables cosas hermosas que salgan de tu corazón. Él está esperando esa palabra de ternura, de amor hacia Él. Él está esperando la palabra. Así como salió la palabra de la boca de Dios, también Dios está esperando que salga la palabra de ti, diciéndole, Señor, te amo. Señor, tú eres todo en mi vida. Señor, ya no sé vivir sin ti. ¿Y cuántas cosas hermosas le podemos decir al Señor? Señor, tú eres el perfume más agradable de mi vida. ¿Y cuántas cosas hermosas le podemos decir al Señor? Él está esperando tu palabra. Él está esperando tu palabra. Por eso, hermanos, Dios busca adoradores. Y estamos tan equivocados. Se piensan que el adorador es el que canta y es el que alaba a Dios. El adorador es aquel que ama a Cristo. Estás limpiando un baño y tú eres una amadora de Dios o un amador de Dios y estás limpiando los baños. Dios se goza cuando tú le alabas, cuando tú lo adoras, cuando tú envías la palabra que sale de tu corazón hacia nuestro Padre Celestial. Ser un adorador es una persona, amados hermanos, que ya no sabe vivir sin Dios, que ya no vive más por sus fuerzas, sino que Dios es todo en tu vida. Eso es un adorador, amados hermanos. Un adorador es fiel a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. ¿Cuántas veces queremos caminar sin obediencia? ¿Cuántas veces queremos caminar, hermanos, siendo infieles? Y después decimos que somos adoradores. Adorador era David, un adorador, más allá que tocaba sus instrumentos. Su corazón era agradable a Dios, hermano. Que Dios nos dé en esta mañana, ¿verdad?, esa sabiduría, ese entendimiento de que Él es el Verbo hecho carne y que Él hizo todas las cosas y que Él está dentro nuestro y que tenemos, como hablamos ayer, un tesoro dentro nuestro, que es nuestro Señor Jesús. Un tesoro en vasos frágiles, en vasos de barro, como tú y yo. Pero que ese vaso tiene que honrar a ese tesoro que está dentro. Guardarlo, cuidarlo, protegerlo, con amor, con cariño, con respeto, con temor de Dios, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca en esta mañana. Este era en el principio con Dios, el Verbo, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo ha hecho Jesús. Todo por Él y para Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Él es la vida de todo lo que respira, amados hermanos, en la tierra, en los cielos y en todo el universo. Él es la vida. Jesús es la vida. Jesús es el Verbo hecho carne y es la vida de todo lo que respira. Por eso dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aquí, hermanos, en el 12, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo. Mas a todos los que recibieron, a Jesús hay que recibirlo en nuestro corazón. A todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Dios, después que el hombre pecó, el interés de él era otra vez salvar a la humanidad, para que cada uno de nosotros ya no fuéramos parte de la creación de Dios, sino que fuéramos hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y vive una vida santa y piadosa, tiene la seguridad que cuando venga Cristo se va para su reino. Por eso Dios creó al hombre, para que fuéramos hijos de Dios. Es maravilloso, hermano, es maravilloso. Y mira lo que dice acá en el 1:17, en la mitad del versículo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, para darnos la salvación, la vida eterna, y para que pasemos tú y yo a ser hijos de Dios. Por eso, ¿nunca pensaste por qué Dios te ama tanto? Porque Dios te formó como hijo. Te hizo a imagen y semejanza de Él. Tenemos el privilegio en todo el universo y en la tierra de que Dios nos hizo hijos de Él. Luego vino el pecado, se apartó, ¿verdad? Por el pecado, envía a su Hijo y vuelve para que nosotros aceptemos a su Hijo, para que vuelvamos a ser hijos de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder amar a este Dios y tener esa fe de trasladar montañas. Si Dios nos escogió, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos templo del Dios viviente. Templo del... No sé qué horas son, hermana. 9. Las 9. Gloria a Dios, hermano. Les pido disculpas por mi garganta. No pude desarrollar todo lo que traía, pero ya Dios nos va a dar la oportunidad de seguir hablando este mismo mensaje cuando Él quiera. Que Dios nos bendiga grandemente y nos vemos mañana con Débora a la misma hora.